Administración educacional al municipio, caso que ejemplificaría la necesidad de la desmunicipalización en la educación pública. Vamos a profundizar en este análisis. Nos acompaña para eso Mario Aguilar, presidente justamente del Colegio de Profesores. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar acá. A ver, partamos desde lo primero, porque a lo mejor... Bueno, la verdad el problema de San Fernando se arrastra varios años. Son varias administraciones anteriores que ha venido siempre con varios problemas financieros. Pero en los últimos 9 meses... esto se agudizó al punto de que ya ni siquiera se paga con regularidad el sueldo líquido. O sea, pago previsto con regularidad, se paga 1/3 el sueldo, un 40%, un 28% y se va después a goteras completando. Y en este momento, estando en los últimos días de julio, no les han pagado completo el sueldo de junio todavía a nuestros colegas. O sea, se debe todavía todo junio. Se debe parte de junio y todo julio. Viene ahora el pago de julio. Claro, pero si no ha pagado junio, lo más probable es que julio no esté cancelado. Entonces, y la previsión, ni hablar. La previsión tiene años de atrasos. Los colegios están en una situación desastrosa desde el punto de vista de infraestructura, recursos materiales, etcétera. Entonces hay ahí una crisis agudísima. Esto es casi el niño símbolo de la mala gestión, lamentablemente. Y obviamente los dramas que origina en nuestros colegas, pero también en los estudiantes, que en este minuto están casi 2 meses sin clases. Porque, bueno, obviamente nuestros colegas llegaron a la situación extrema de paralizar, incluso con algunas tomas de colegio, y hasta el día de hoy el problema no tiene solución. Ya, me parecía importante partir aclarando esto porque aquí no se trata de ninguna demanda adicional de parte de estos profesores, es algo tan básico como toda la gente que nos mira, como uno mismo que espera que a fin de mes se le pague su sueldo y sus cotizaciones, que además es un derecho. Eso no ha ocurrido. Esta situación, ¿por qué ha ocurrido y quién es el responsable de que en definitiva los profesores no tengan sus sueldos? Y lo que a mí también me parece muy relevante tener siempre en el horizonte y en la óptica es que estos niños además estén sin clase, donde debiésemos privilegiar también y cautelar el derecho de ellos a estudiar. Bueno, el primero y directo responsable obviamente el alcalde y toda la gestión desastrosa, una gestión de una negligencia pero brutal y corrupción, hay que decirlo directamente, ahí hay corrupción sin duda porque los recursos han sido mal usados. Ahí hay una enorme cantidad de contrataciones innecesarias por pagar favores políticos. Hay ejemplos casi groseros. Un chofer, con todo el respeto que nos merece esa función, con 1.800.000 de sueldo, dobles sueldos, sueldos fantasma. Eso básicamente la corporación y en algunos casos en los baja la matrícula y por otro lado aumenta el gasto, lo cual es absolutamente inconsistente en el tiempo. Pero además, a nuestro entender, hay una responsabilidad del Estado, de los organismos del Estado, Ministerio de Educación, Superintendencia. 9 meses, recién el viernes pasado la ministra accede a algunas de las medidas que hemos venido pidiendo, a raíz de una presión enorme que obviamente se ha levantado. Ahí hay mucha fiscalización, la superintendencia informa, hemos hecho 97 fiscalizaciones, y nosotros decimos, bueno, ¿y de qué han servido sus 97 fiscalizaciones? Si no, en concreto el problema sigue exactamente igual. Y no solamente no se corrige en los 9 meses, sino que se agudiza. Entonces aquí hay una crisis de los órganos del Estado respecto a la capacidad efectiva de fiscalizar e impedir este tipo de hechos. Y cuando te dan como respuesta, que ya en una de las últimas reuniones fue indignante, un abogado del ministerio dice, mire, aquí la solución es el proyecto de municipalización, cuando está contemplado que en unos 8 años más los colegios efectivamente estén bajo una nueva administración. Es ridículo que tú digas a una persona que no está recibiendo sueldo que la solución viene en 8 años más. No, obviamente ustedes requieren, o los profesores que están en San Fernando requieren una solución ahora. Había habido acercamientos con el Ministerio de Educación, la propia ministra había mostrado preocupación por lo que estaba ocurriendo con estos profesores, pero ayer hubo una especie de desencuentro, por decirlo así, porque una de las peticiones, entiendo, es poner aquí un administrador provisional, que lo que haga es, entiendo yo, así como en lo básico y en buen chileno, ordenar la casa y garantizar que de aquí en adelante los pagos estén y que logremos una liquidez y una caja que permita el flujo y que las clases vuelvan y los profesores puedan hacer su trabajo. Pero ayer se tendió a poner en duda la existencia de ese administrador provisional y la ministra dijo que eso fue una mala interpretación. ¿En qué está la vía de solución de este problema? ¿Qué tan cerca estamos de que efectivamente se pueda tener una salida para que esos alumnos vuelvan a clases y para que estos profesores cumplan con lo que esperan, que es recibir
subir su sueldo y poder tener buenas condiciones para ejercer su labor. Yo estuve en esa reunión con la ministra, así que tengo la versión directa de lo que ocurrió, tengo el testimonio directo. Tú no has escuchado una interpretación que pueda venir errónea de algún lado, es tu propia visión. Exactamente, yo estuve ahí. Y salimos contentos de esa reunión. Están las declaraciones que hacemos a la prensa a la salida, donde nosotros salimos con un nivel de satisfacción, porque básicamente la ministra en esa reunión accedió a 3 cosas. Uno, el pago directo de sueldo y salario, que nos parece una cuestión indispensable, que el ministerio lo haga directamente. Incluso señaló hacerlo directamente y responsabilizar al Ceremi de Educación y a una persona de la Dirección del Trabajo para asegurar la entrega física de los sueldos. Eso significa no depender de la municipalidad. Exactamente, porque plata serían recursos adicionales, me imagino. Bueno, hay mecanismos a través del cual se generarían recursos, que el fondo FAEP se liberarían para que se pudieran pagar sueldos. Fondo FAEP es un fondo especial para la educación pública, fondo de ayuda a la educación pública, FAEP. Y esos recursos se liberarían, lo autorizó la Contraloría General de la República en un dictamen que esos recursos pueden ser liberados. Y un segundo punto muy importante, el nombramiento de una suerte de interventor. Se usó el concepto una suerte de interventor, ya sea figura de administrador provisional u otra figura donde un funcionario ministerial externo al municipio se haga cargo también de la gestión de los otros aspectos que no tienen que ver únicamente con los salarios. Eso quedó establecido y acordado así. ¿Cuándo fue esa reunión? Fue el viernes pasado. Ya hasta ahí. Y una tercera medida que es un proyecto de ley a enviar en corto plazo, con trámite rápido, que otorgue efectivas facultades fiscalizadoras al Estado, que hoy día son muy débiles, para que esta situación en términos concretos pueda irse solucionando ya de más largo plazo y no únicamente la cuestión puntual del pago de sueldo. Ya, porque ayer tuvimos un desencuentro entonces, si había quedado todo claro el viernes pasado. Porque a entender de los profesores, y nosotros también tenemos la misma preocupación, se ha relativizado el acuerdo de la intervención porque se señala que el municipio no puede salir completamente de la gestión. Pero esto es como que tú dejes al gato cuidando la carnicería. O sea, tú le vas a poner más recursos a un municipio responsable, a un alcalde, a una corporación de educación que ha tenido una negligencia brutal. Eso no le da confianza absolutamente a nadie. Si vas a inyectar más recursos FAEP, si vas a liberar recursos que están retenidos por parte del ministerio, y eso va a permitir pagar sueldo y salario, no puedes entregárselo a esa administración y esa gestión y esa solución a los mismos que generaron esta gravísima condición. No hay confianza de la comunidad escolar. Entonces, el Ministerio de Educación lo que tiene que entender es que esta es una situación especial. No puede darle el tratamiento como si esto tuviera una cuestión de normalidad. Es cierto que los municipios están hoy día a cargo de la administración de los recursos, pero en este caso esa administración ha hecho crisis total. Entonces, nosotros le pedimos más coraje al Ministerio para asumir realmente. El Contralor General de la República yo creo que se ha portado súper bien, porque el Contralor General de la República entendió la gravedad del problema y emite un dictamen especial, un dictamen, digamos, que le busca dentro de la legislación la forma y los mecanismos para que esto se haga. Le entrega esa facultad al Ministerio y a la Superintendencia de Educación. Y ahora son el Ministerio y la Superintendencia de Educación los que no tienen la decisión de hacerlo con toda la convicción respecto a la solución de esta crisis. Hay 6.000 niños, señora ministra. 6.000 niños. Salimos contentos de la reunión del viernes y aplique exactamente lo que se acordó en esa reunión del viernes y este problema va a empezar a tener soluciones. ¿De cuánta plata estamos hablando, Mario, cuando decimos que aquí ha habido un déficit, que se deben los sueldos, que se deben las cotizaciones y que me imagino hay otras cosas y otros fondos que pueden también estar mermados con una mala administración como la que es reconocida incluso por la Contraloría y también por las autoridades del gobierno? Y por el Ministerio Público, que ya empezó una acción penal en contra de esa mala gestión y las rendiciones de cuenta que no se han dado respecto a esos recursos. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuál es el déficit que reconocido habría? Oficialmente hay poco más de 7.000 millones, pero nosotros creemos que hablamos de más de 10.000 millones. Porque estamos hablando de mucha plata, mucha que van plata. a tener que salir ahora de algún tipo de fondo especial para poder, de alguna manera, tapar el hoyo, pero también tratar de gestionar en adelante que los flujos, en el fondo, puedan ser los correctos para no seguir incrementando la crisis, ¿no? Exactamente, porque además el problema que está a puerta de generarse otro San Fernando. Porque hay muchos otros municipios que están entrando en situaciones de este tipo. ¿Tú dices que estamos a puertas en lugares determinados donde ustedes ya hacen un monitoreo o tú dices que esto podría estarse repitiendo porque son muchos los municipios que podrían... Porque, ojo, aquí los municipios tienen fondos que deberían estar destinados exclusivamente a la educación. Pero a mí me ha tocado hablar con alcaldes, incluso de comunas que tienen muy buena gestión en educación, que te dicen que han visto en otras comunas cómo esos fondos a veces se gastan en cosas que no tienen nada que ver con la educación. Para a lo mejor paliar algunos déficits y se hace una caja común de algo que no debiese ir a una caja
caja común. Exactamente. ¿Tú me dices que esa situación pone en riesgo que esto se repita en muchos lugares o ustedes ya tienen antecedentes, denuncias de profesores o rezagos que nos den cuenta que en tal o cual lugar estamos ante una crisis inminente como la de San Fernando? No, hay muchísimos casos. Está Cerro Navia, que viene con una crisis hace muchos años. Está Valparaíso. Está el propio Santiago. Recuerda, hace unos meses el alcalde reconoció y medio que solucionó en lo inmediato, pero está ahí a puerta el problema. Está Tomé, está La Serena, con grave falta de pagos previsionales. Está Lolol, por decirte, comunas de distinto perfil, distintos actores políticos, de tanto Chile Vamos como Nueva Mayoría. Hay muchísimas comunas. Contulmo no pagó los sueldos completos tampoco en los últimos meses. Entonces, hay el alcalde de Bulnes ahora tiene orden de detención por el pago de un juicio ejecutoriado, por un bono que está... Entonces, la propia ministra de Educación reconoció en reunión con nosotros más de 100 municipios con algún nivel de deuda. Más de 100 municipios. O sea, ya no estamos hablando de casos puntuales. Si tú tienes casi un tercio del sistema con este grave problema, entonces estás teniendo una cuestión de mala administración. Y cuando nos dicen la solución del proyecto de desmunicipalización, nosotros primero tenemos serio reparo al proyecto de desmunicipalización porque va a seguir administrando el mismo sistema de financiamiento. Ojo, cambia el administrador, ya no va a ser los alcaldes, van a ser los servicios locales, pero para administrar el mismo modelo. Claro, entonces nada garantiza, que se dan, etcétera. Nada garantiza que a futuro tú tengas exactamente el mismo problema ahora con servicios locales. Con autoridades de los servicios locales, director ejecutivo que ni siquiera son elegidos por votación. Claro, me imagino que ahí el espíritu es que no estén confundidos en un mismo saco de recursos que van para distintas cosas, que era un poco lo que yo te decía, como en algunas comunas se destinan recursos que son de la educación para otras cosas. Si los recursos de la educación se administran por parte de estas corporaciones, al menos van a ser esos recursos los que se van a tener que administrar y ni uno más. Me imagino que va a ser difícil desviarlo a otras cosas. Eso como en el espíritu de la ley es lo que yo veo desde afuera. Ahora, lo que me parece más relevante es que tú me dices el proceso de desmunicipalización todavía va a tomar años. Entonces, ¿qué garantiza en ese tránsito que las cosas se hagan bien y que los profesores reciban sus sueldos y que los niños puedan estudiar como corresponde porque es su derecho? Y te voy a decir algo más, Carla, y nosotros... Puedo decirte públicamente que el próximo martes vamos a tener un día de protesta nacional docente, donde en todo el país se van a expresar de distintas maneras nuestra molestia con este y otros temas. Pero, ¿por qué va a haber una protesta nacional docente el próximo martes? Porque además el proyecto de desmunicipalización o nueva educación pública que está en el Parlamento no asegura el pago de estas deudas. Todas estas deudas que te estoy mostrando, que es un cálculo somero, y que estamos tratando de ser más específicos, pero a lo menos aquí estamos hablando de entre 150 y 200 mil millones de deuda en estos distintos municipios. Ese es el hoyo. Ese es el hoyo, que es un monto importantísimo. El proyecto de nueva educación pública no asegura el pleno pago de esas deudas antes del traspaso. Es decir, aquí se podrían traspasar docentes que al actual empleador tiene cuantiosas deudas con ellos a un nuevo empleador. Entonces eso en los hechos va a pasar a ser deuda incobrable. Porque si hoy día cuesta cobrarle a los empleadores siendo funcionarios del propio municipio, imagínate lo que va a pasar cuando ya los colegas ni siquiera sean funcionarios del municipio y tengan que entrar a juicios eternos, en donde después de incluso ganándolos cuesta un mundo cobrar. Estamos a puertas de una deuda histórica 2, así de grave. Y el proyecto avanza y el gobierno no ha hecho ninguna indicación hasta el momento, a pesar de que hay parlamentarios que han manifestado su preocupación y el gobierno, el único que tiene facultad de hacer indicaciones que tengan que ver con platas, no ha hecho ninguna indicación que establezca una plena garantía que antes de cualquier traspaso de docentes al nuevo sistema deben estar plenamente saldadas todas las deudas. Claro, ¿ustedes quieren que se sanee la situación? Obviamente, para luego hacer el cambio? O sea, imagínate lo que significa tener una deuda histórica 2. Nosotros llevamos 35 años peleando por justicia en la deuda histórica 1, la actual deuda histórica conocida por todo el mundo, y sin embargo, por un lado, no ha habido solución a la deuda histórica 1 y ahora estamos a puerta que se genere una deuda histórica 2. Eso es absolutamente presentable. Y yo te anticipo que si ese problema no tiene solución, aquí no nos va a quedar otro camino que paralizar todo el sistema. Mario, me quedo pensando en qué pasa con la fiscalización, tú lo decías recién, más allá del sistema que uno tenga, porque tú me dices que tienes reparos con la desmunicipalización, pero también hay reparos con que los colegios estén hoy día administrados por las municipalidades, entonces puede haber reparos en los distintos modelos. Me pregunto yo si aquí el énfasis no hay que ponerlo en la fiscalización, porque si los municipios estuvieran bien fiscalizados y se les cobrara, digamos, su deber y se les impusiera sanciones o otro tipo de, no sé, multa, a lo mejor si no son multas, sanciones de perder cargos, no sé, a lo mejor sí funcionaría mejor, incluso en este modelo. Y si se cambia de modelo, también va a ser importante en el otro modelo fiscalizar que esas platas se destinen a lo que debe ir, que finalmente es la educación de los niños de nuestro país. ¿Ha habido un déficit en esta materia, tú crees? ¿Hay responsabilidad de las autoridades, no de este gobierno, de los gobiernos en general, porque son crisis además que se vienen arrastrando hace años, de no supervisar lo que se hace con los recursos que el Estado desembolsa? Sin duda. Ha habido negligencia en la gestión
también en la supervisión y en la fiscalización, pero esto deriva de un tema más de fondo que el concepto de Estado subsidiario. Cuando tú tienes un inmediatamente saltan como resorte para impedir cualquier fortalecimiento del Estado. Y aquí hay ciertas áreas en donde el Estado tiene que tener fuerza. En educación es uno de ellos. Porque justamente el proyecto de educación pública, autonomía prácticamente, con muy poca injerencia real en ¿Y cómo sería un modelo que a ustedes los satisface? Mira, el modelo que... aquí no hay que inventar el café con leche cuando ya está inventado. El modelo de los países exitosos en educación, y hay de distintas ideologías políticas incluso en esos países y en esos gobiernos, son los países que tienen una fuerte educación pública administrada directamente por el Estado. Ese es el... ¿Qué significa eso? ¿Que debiese ser, no sé, el Ministerio de Educación el que fiscalice directamente? ¿La Subsecretaría de Educación? No, a nuestro entender incluso la gestión de los colegios debería estar directamente en el Ministerio. Si Chile tiene una experiencia exitosa en educación histórica, que fue la educación fiscal. Es que ese rol lo tendría que cumplir directamente el Ministerio de Directamente Educación. Directamente el Ministerio, radicado en los niveles provinciales, nos parece, y siempre ha sido la propuesta que nosotros hemos tenido, de lo que debiera ser una buena educación pública, porque hay una experiencia histórica. Este tema no es menor. Porque somos muy campeones para importar cosas. La reforma española se trajo y anduvo a medio morir saltando, y se traen distintos modelos extranjeros. Chile tiene pensadores del caso, que habría que incorporarle muchos elementos de descentralización a ese viejo modelo, pero hay una experiencia histórica exitosa de gestión de educación pública dependiente del Ministerio de Educación. Y es como es en la mayoría de los países del mundo, porque no estamos inventando nada estatista, ni hiper socialista, ni cosas por el estilo, cuando se hace mucha caricatura desde los sectores hiperideologizados. Mario, quiero cerrar este tema de San Fernando, volver un poquitito al origen, porque también quiero pasar a otro tema, que es el aumento de salarios gracias a la carrera docente y saber tu opinión. Pero básicamente en el punto en el que estamos, ¿qué le piden ustedes a la ministra? Tú me decías que tienen una convocatoria para el día martes, me dijiste, una protesta nacional, docente. Sí. ¿Qué le piden a la ministra y qué los dejaría conformes en este caso? ¿Qué cerraría esta polémica y permitiría que los profesores y los estudiantes puedan volver a la sala de clases? Mira, ayer cuando vino una delegación de San Fernando venían profesores, trabajadores, alumnos y apoderados. O sea, ahí hay una bastante cohesionada a toda la comunidad escolar. ¿Qué piden? Tres cosas súper sencillas. Que se cumpla en el fondo lo que la ministra nos dijo y se cumpla plenamente. El pago directo de sueldos y salarios. No pasar por depósito en la cuenta corriente de la corporación porque eso entra un hoyo negro y no es garantía ninguna. Segundo, que se nombre un interventor, un tipo de intervención. A la palabra le tienen un miedo terrible, no sé por qué. La palabra interventor es como que tiemblan los muros del ministerio. Alguien que intervenga en esa crítica situación, un funcionario ministerial. Alguien que ordene la casa. Y además por unos meses. Si nadie está pidiendo que ese interventor funcione ad eternum por los siglos de los siglos. Y tercero, que se agilice el envío del proyecto de ley, porque es una señal clara, una señal política potente. Yo creo que ese proyecto de ley, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, unánimemente, todos los sectores que están ahí, Nueva Mayoría, Chile Vamos y Frente Amplio, unánimemente de acuerdo en agilizar un proyecto de ley de ese tipo para que efectivamente hayan facultad de fiscalizar. Esas son las tres señales políticas claras que pide la comunidad para volver a clases al día siguiente de que se acuerde aquello. Bien, pues vamos a ver si es que ese acuerdo se alcanza y si eso pasa prontamente por el bien de los profesores y también de los alumnos. Te quiero preguntar por lo que se ha anunciado, que es el incremento en los salarios de los profesores de la educación pública. Yo me imagino que es una buena noticia, salarios que podrían crecer desde un 30%, incluso si uno lo extiende en cantidad de años, hay gente que podría llegar a duplicar su salario. Se ha hablado mucho de la necesidad de devolverle el prestigio a los profesores, de dar más incentivos para tener mejores profesores. Me imagino yo que el incentivo monetario es relevante, digamos, porque... Mira, nosotros dijimos antes y seguimos diciendo ahora que esta no es nuestra carrera. Y nuestro cuestionamiento no es de tipo económico tanto, pero me quiero referir un poquito a lo económico y después entro al tema de fondo. Los promedios son engañosos. Tú sabes que si yo tengo 2 autos y tú tienes ninguno, estadísticamente aparece que los dos tenemos un auto cada uno. Por lo tanto, esto del promedio 30% de incremento de sueldo hay que precisarlo, porque en realidad lo que ocurre es que está concentrado en unos pocos, menos del 10% de los docentes que van a tener aumentos importantes, porque son los tramos experto 1, experto 2. Que son aquellos profesores que tienen más experiencia. No necesariamente más experiencia. Okay, pero que han ido avanzando en esta escala. Claro. Sí, pero hubo un tipo de encasillamiento que nosotros cuestionamos porque fue bastante arbitrario. Profesores con doctorados, magíster, por no haber dado unas pruebas muy específicas que eran voluntarias, que eran la prueba ADVI-OEP,
salieron mal encasillados ahora, y otros profesores que tuvieron la suerte de que esta prueba voluntaria, justo un par de años antes de que entrara la carrera docente, que no se sabía que esas pruebas iban a ser claves para el encasillamiento, y justo dieron las pruebas, quedaron encasillados en tramos más altos. Entonces ha sido bastante arbitrario este tema del encasillamiento, pero lo concreto es que menos del 10%, alrededor del 7%, está encasillado en esos tramos altos. Experto 1, experto 2, que van a tener un aumento importante. La gran mayoría que está encasillado entre los tramos tempranos y avanzados va a tener aumentos muy menores de sueldo, entre 5 y 10%, y otro porcentaje de docentes no va a tener ningún aumento de sueldo. Entonces hay que tener cuidado con esto de decir hay un reajuste general, o se entiende cuando dicen reajuste el 30% de los profesores, y abajo en letra chica dice en promedio. Es muy pocos con reajuste importante, gran mayoría poquito reajuste y muchos otros sin reajuste. Entonces eso es bueno que la gente lo sepa, porque a lo mejor el amigo taxista se va a subir un profe y va a creer inmediatamente que este profe viene con 200.000 pesos de sueldo automáticamente más, y no es así. Lo concreto es que más allá de esa cosa salarial, nosotros estamos en desacuerdo con el concepto de carrera docente. Esta carrera docente es competitiva, es individualista, no promueve el trabajo en equipo, que es algo indispensable dentro de un trabajo escolar. Tiene que haber articulación, tiene que haber colaboración entre los docentes, y aquí no la hay, porque para subir de tramo tú no necesitas articular con tus colegas. Tú necesitas que te vaya bien en una prueba específica que te va a tocar cada tanto tiempo, que la hace un ente externo que jamás pisará la escuela donde tú trabajas, jamás. Jamás te va a ver trabajando en contexto, jamás va a saber cómo te relacionas tú con tu comunidad, sino que va a responder una prueba y van a ir una vez al año o una vez cada tanto a filmarte una clase, y por lo tanto es una cosa muy específica, muy puntual, que no da cuenta necesariamente del buen trabajo. Chuta, tampoco están contentos entonces. No, con el concepto yo de carrera muy buena noticia. No, con el concepto de carrera docente, en el fondo fortalece esta lógica de que ser un buen profesor es ser un productor de rendimientos pruebas estandarizadas. Entonces nosotros aquí estamos cuestionando el tema de fondo. Fíjate que un profesor para mejorar en la carrera docente no tiene que preocuparse de sus niños ni de su sala de clase. Tiene que preocuparse de esa prueba que le tiene que dar a una burocracia externa, que además se tercerizará. Ni siquiera es necesariamente gente vinculada al trabajo escolar. No tiene peso en la carrera docente ni el perfeccionamiento. Gracias, Mario. Que te vaya bien.